Buenos días a todos, es un gusto el poder estar con ustedes. El día de hoy vamos a presentar Aprendiendo y valorando la conservación del patrimonio natural y cultural. Nuestro país cuenta con gran diversidad de patrimonios naturales y patrimonios culturales. Un claro ejemplo de esto es el Parque Nacional del Río Abiseo, que es un patrimonio mixto, o sea, que es un patrimonio natural y cultural a la vez. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podríamos nosotros preservar nuestro patrimonio natural y cultural? Recordemos que el patrimonio natural y cultural se ha visto afectado por lo que hoy día recientemente es el descuido que nosotros tenemos hacia él. La contaminación, el cambio climático, entre otros factores. También recordemos que el patrimonio natural y cultural es la herencia que nos dejó la naturaleza y la tierra, nuestros antepasados, que vivieron hace muchos años y que con el pasar del tiempo puede verse afectado. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros hacer algo? Primero tenemos que saber qué es un patrimonio natural y qué es un patrimonio cultural. Bien, hagámonos la idea que en nuestro planeta existen grandes espacios naturales que se deben proteger y conservar, puesto que son habitados por miles y miles de especies vegetales, animales y de demás seres vivos que resultan ser especies únicas, así como por algunas especies aún desconocidas y que están empezando a ser estudiadas o incluso por especies que están en peligro de extinción y hay que proteger. Una de las zonas con más patrimonios naturales del mundo es Sudamérica, pues hay países como Perú que albergan megadiversidad. Sería el patrimonio natural. El patrimonio cultural es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida hasta la actualidad y transmitida a las generaciones futuras, que en sí somos nosotros y nuestros hijos y nuestra descendencia. Bien, ya que tenemos claro qué es un patrimonio natural y cultural, como les expliqué antes, existen patrimonios mixtos, que tienen patrimonio natural y cultural a la vez, como el Parque Nacional del Río Abiseo. Este se encuentra entre los departamentos de San Martín y La Libertad. Esta área está conformado por ecosistemas, entre ellas los bosques nublados de la ceja de selva, con una gran diversidad biológica, algunas en vías de extinción y endémicas. Además, protege la cuenca del río que le da su nombre, asegurando la estabilidad hídrica, y sitios arqueológicos como el Gran Pajatén y los Pinchudos. Establecido el 11 de agosto de 1983 como Parque Nacional, fue reconocida como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad y zona núcleo de la Reserva de Biosfera de Gran Pajatén. Fue establecida con el objetivo de conservar sus ambientes naturales y las especies que contiene. El río Abiseo alberga los que quizás constituyen los bosques de montaña mejor conservados del Perú. En sus escarpadas cordilleras y abruptos desfiladeros, la vegetación alcanza niveles casi irreales de exuberancia. La razón de tal profusión de vida se origina en la abundante humedad que soporta el lugar, casi 5 metros cúbicos de lluvia al año. La importancia ecológica del Parque Nacional Río Abiseo radica en que tiene diferentes ecosistemas, tales como el páramo de Loricaria, el pajonal de Puna, un gran número de acuíferos, que son lagos, lagunas, ríos, quebradas, pequeños bosques aislados, el bosque nublado o de neblina y bosques típicos de la selva alta. Se estima que el 22% de este parque nacional corresponde a pajonales de Puna, el 53% a bosques de montaña y el 25% restante a bosques premontanos. El Parque Nacional presenta una gran riqueza de huellas de ocupación precolombina, de insospechable valor científico y cultural. Hasta la fecha se han registrado 36 sitios arqueológicos. En esta área protegida se han encontrado restos de la cultura chichapoyas, entre las que destaca el Gran Pajatén, fortaleza semicircular hecha de piedra y decorada con divinidades en forma humana, considerado un destacado conjunto monumental por su especial diseño arquitectónico.
Gran Pajatem fue incluido en la lista de lugares amenazados que requieren conservación de la organización World Monuments Watch para el año 2014. Otro sitio de especial interés es el conjunto arqueológico Los Pinchudos. Los estudios florísticos han determinado que en el Parque Nacional se encuentran 2.000 especies, de las cuales 13 son nuevos registros para la ciencia. Destacan las orquídeas en sí. En su parte altoandina se encuentran pajonales de gramíneas y pequeños bosques aislados de leñosas. A partir de los 3.200 metros aproximadamente se presentan bosques continuos donde predominan las especies leñosas, que alcanzan a una altura de 20 a 30 metros. En este parque nacional se atesoran más de 1.000 especies de flora, con orquídeas, bromelias, helechos y líquenes que cuelgan de los árboles. Entre los 11 géneros y 3 especies de mamíferos registrados se encuentran el mono choro de cola amarilla, redescubierto después de 100 años de considerarse extinto, especie endémica en el Perú y en peligro de extinción. El picuro de montaña y especies amenazadas como la taruca, el oso de anteojos, quien constituye plataformas en los árboles para poder descansar y alimentarse tranquilamente, el jaguar y la maquisapa de montaña. De las 132 especies de aves encontradas, se puede citar el paujil de vientre blanco, el cóndor de la selva, el oro de cabeza amarilla y el pato de cabeza castaña. Nosotros vimos que el Parque Nacional del Río Aviseo es muy importante, pero así como todas las reservas, parques, como son los patrimonios naturales del Perú en sí, también los sitios arqueológicos y otros patrimonios culturales que tenemos en nuestro país son muy importantes y necesitamos preservarlos para que así podamos tener esa herencia, podamos tener lo que nos dejaron anteriormente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, para proteger nuestro patrimonio, así como todo patrimonio del mundo, se deben seguir una serie de pautas que harán que no se vea afectado. Estas son muy importantes, ya que aunque sean zonas consideradas como patrimonio, se puede hacer turismo en ellas, pero siempre bajo una serie de normas que no supongan un daño para el espacio. Para nuestros patrimonios naturales, no debemos cortar ni coger ejemplares de especies vegetales, ni siquiera sus semillas. Está prohibida la caza y captura de animales, así como coger huevos de las especies ovíparas. Así como está prohibido coger las especies de la zona, está totalmente prohibido introducir especies exóticas, es decir, que no sean autóctonas, ya que estas podrían convertirse en especies invasoras y desplazar a las especies autóctonas o incluso hacer que desaparezcan. No se deben dejar residuos, tanto en zonas naturales como en las que no lo son. Los residuos que generamos deben ser guardados hasta que encontremos un lugar habilitado para poder depositarlos. No se puede arrojar nada a las zonas de agua como ríos, arroyos, lagunas, etc. Cuando se visita una zona catalogada como patrimonio natural, el visitante no podrá desviarse de las sendas o caminos marcados. En el patrimonio cultural, hay que limitar los usos. Recordemos que podemos utilizar nuestro patrimonio, pero no podemos abusar de él. El hecho de que podamos utilizar nuestro patrimonio y disfrutar de ello no quiere decir que podamos hacer un mal uso de ello. Lo principal es que perdure, y para eso tenemos que limitar ciertos usos. Tal es el caso de muchos yacimientos musealizados o rutas culturales que sirven de reclamo turístico y que atraen miles de turistas. No podemos generar turismo de masas, pues ello no es sostenible y conlleva irremisiblemente a destruir los recursos naturales y por ende la destrucción de los bienes. En sí consiste en encontrar el equilibrio entre conservación y su uso. También podemos incentivar a demás personas a cuidar nuestro patrimonio natural y cultural. ¿Cómo? Si eres estudiante, puedes hablar de eso en tu escuela. Incluso puedes ponerte en contacto con los profesores y con el personal directivo para que puedan organizar debates o exposiciones. Si eres adulto, comparte este video y no olvides hablar de este tema a todas las personas.
que tengas a tu alrededor, ya que esto es muy importante. Recordemos que nuestro patrimonio natural y patrimonio cultural son nuestra identidad, son parte de nosotros, porque si empezamos ahora, tal vez no sea demasiado tarde.